Ahí Ahí está. estamos, creo que ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno. Bueno, vamos entonces. Eh, ¿Estamos, chicas? ¿Sí? sí. Vale, ¿estamos ahí? Ujú. Ahí estamos. A ver. Bien. Bueno. Bueno, vamos a arrancar, vamos a ver qué sale de este primer vivo que estamos largando, que estamos lanzando. Para los que por ahí nos están viendo, mi nombre es Romina, soy la coordinadora general de la Escuela Centro Uraña. Y bueno, la idea es, con motivo de celebrar los 11 años de la escuela, eh, hacer este encuentro, hacer este conversatorio, invitarlos a los que nos estén escuchando, a los que nos estén viendo, a participar también. Y bueno, uno de los temas con el que nos pareció como oportuno empezar este espacio es hablar un poco de los tránsitos, hablar un poco del momento actual que estamos viviendo y lo que la astrología nos ofrece también al estudiar, al conocer los tránsitos planetarios. Estamos aquí, bueno, está Sofi, está Mari, Vale, que está detrás de cámara, pero está acá también presente. Y bueno, creo que vamos a empezar compartiendo un poco, hablando sobre estos tránsitos, sobre estos tiempos planetarios. Ayer un poco también pensando sobre los temas para hoy, repasando, eh, creo que si hay algo que nos permite la astrología, entre muchas cosas, es poder comprender también que la fracción de tiempo que uno a veces está viendo forma parte de todo un proceso, ¿no? Cuando uno puede desde los ciclos planetarios, cuando uno tiene conocimiento de los ciclos planetarios, nos permiten entender que a veces eso que nosotros estamos viendo, viviendo en este momento, es parte de todo un proceso cuando uno mira para atrás en el cielo, o sea, miramos los tránsitos del cielo para atrás, los vemos, los proyectamos para adelante, entendemos que todo forma parte de algo mayor, ¿no? De un todo, de un proceso mayor, y por lo menos a mí siempre me da esta sensación de tener otra visión de lo que está pasando. Cuando podemos ubicar este momento en el que uno está viviendo, este presente, cuando uno lo puede ubicar en un contexto, en un proceso, cobra otra dimensión lo que vivimos, lo que pasa, lo que nos muestran los tránsitos o los movimientos planetarios. Eso es algo que siempre me pasó con la astrología cuando empezás a estudiarla. Sí, totalmente. Como esta perspectiva mucho más amplia que nos ofrece, ¿no? Más allá de vernos en el momento presente, entender que ningún acontecimiento, tanto de lo que nos ha pasado, de lo que hemos experimentado, como de lo que seguiremos construyendo, está desconectado, ¿no? Todo viene conectado a una misma energía, que esa energía va evolucionando y va teniendo proceso y va teniendo ese mismo también eso cíclico, Sí. ¿no? Y esa perspectiva más amplia es gracias a poder ver estos tránsitos o estos movimientos planetarios. Creo que eso es lo que también tratábamos de decir, bueno, hay que compartir un poco esto porque es lo rico, ¿no? De decir, nos ofrece esta mirada mucho más amplia, con mucha más perspectiva la astrología. Mm. Sí, sí. Pensaba un poco también, bueno, dibujando los tránsitos, que inclusive me pasa que a veces uno se queda solo con un tránsito de decir, bueno, Saturno está en Piscis ahora, entonces uno enfoca como Saturno en Piscis. Bueno, sí, todo lo que, de hecho, hoy Saturno se está poniendo directo, Sí. así que estamos inaugurando canal con Saturno directo. Y, pero ayer dibujando el zodíaco, como los 12 signos y volviendo a escribir todos los planetas, recorriendo los signos,
ya no es solo Saturno en Piscis, ¿no? Ya uno ya no mira solo Saturno en Piscis, como que vemos, bueno, Plutón está dejando Capricornio para pasar a Acuario, Neptuno está también finalizando los grados de Piscis, Urano está en Tauro, y por lo menos a mí me pasa que ver eso me lleva también a ver y me retrotrae a, bueno, ¿dónde estaban el año pasado? ¿Qué estaban haciendo fuertemente en el 2020 cuando se juntaron todos en la triple conjunción en Capricornio? Entonces ahí ya hay algo que empieza como a relacionarse en el 2025, ahora en el 2025. Uno dice ahora como si fuese ya, ¿no? Pero creo que la astrología es eso, nos permite ver que todo el tiempo es uno solo y está todo conectado. En el 2025 Saturno y Neptuno entran juntos, creo que casi juntos a Piscis, y en el final del 2020 Saturno y Júpiter entraron juntos a Acuario, entonces uno empieza como a relacionar todos los momentos. Sí, sí, yo estaba pensando, todo el mundo está hablando de, por ejemplo, Plutón en Acuario, ¿no es cierto? Plutón está saliendo de Capricornio, es el último de los transpersonales que pasó por Capricornio, ya pasaron Urano y Neptuno, lo cual nos habla un poco del significado de que esos tres transpersonales hayan pasado por ese signo. Y bueno, la gente de repente dice Plutón, Acuario y hace como unas analogías y a nosotros se nos ocurrió, bueno, ver qué era lo que había pasado la última vez que Plutón estuvo en Acuario para tomar el concepto de tiempo cíclico que nos acaba de dar Sofi. Y entonces yo traje mis apuntes para honrar al dios, para honrar a Saturno, porque Estamos todos igual, Mari. Para no decir ninguna barbaridad. Plutón entró en Acuario en marzo de este año, que hay que aclarar que cuando un planeta lento entra a un signo así, entra, sale, vuelve a entrar, ahora salió, está en Capricornio de vuelta, va a volver a entrar a Acuario el 22 de enero junto con el Sol, o sea, va a haber una entrada a Acuario que es Sol-Plutón, agarrémonos ese 22 de enero, vamos a ver qué nos trae. Se vuelve a poner retrógrado, se vuelve a retroceder a Capricornio un ratito en septiembre. No se quiere ir, ¿eh? No se quiere ir de Capricornio, ¿no? Él no quiere abandonar. Por algo será. Y después, finalmente, el 20 de noviembre de 2024, entra finalmente Acuario, en el cual va a estar hasta el 2043. Y entonces yo me puse a fijar qué había pasado la otra vez que estuvo Plutón en Acuario, que fue entre 1777 y 1798, es el final del siglo XVIII, y lo que sucedieron fueron varias cosas. Primero, bueno, la independencia de los Estados Unidos, que inicia una época de independencia de colonias de sus países, digamos, dueños, llamémosle en este caso de Estados Unidos, de Gran Bretaña. Detrás de eso va a venir toda una serie de movimientos independentistas ya en el siglo XIX. Y la otra cosa que viene es la Revolución Francesa en esa época, que va a inaugurar también un tema de cambio de paradigma, pero que en un momento dado cuesta que eso se imponga, porque va a volver Napoleón como un emperador. Entonces, entre 1777 y 1798, yo quise ver qué había, qué existía. Entonces, lo primero, aparece Uranito, se descubre Urano. Herschel desarrolla un telescopio más importante y en 1781 observa a Urano, que ya muchos astrólogos lo tenían como en la mira porque sabían que ahí había un cuerpo celeste, que incluso a veces lo veían a simple vista. O sea, descubren el primer planeta después de Saturno. Primero personal, o sea, Saturno deja de ser la barrera, deja de ser el señor, o sea, sigue siendo obviamente el señor del umbral, pero deja de ser el último planeta que veíamos. Deja de ser el último. Deja de ser el último. Urano
regente de Acuario, aparece en ese momento que Plutón, que no sabíamos que estaba, está en Acuario. Así que Acuario haciendo de las suyas. Después, la etapa en cuanto a al arte se vuelve a lo clásico, se vuelve a todo lo que es el clasicismo y el neoclasicismo en arte, en arquitectura, etcétera, después de una época muy barroca, muy rococó, muy rebuscada. Yo pensaba en que Acuario es un signo de alguna manera austero, porque no le gustan las cosas demasiado elaboradas, digamos, demasiado rimbombantes, ¿no Y es hay algo, cierto? me parece esto de Acuario, de cuando hablamos de Acuario del original, ver la palabra original de esto de volver al origen, de Exacto, alguna bueno, manera. exacto, y es lo que sucede, ¿no es cierto? Después, toda la generación de gente que va a ser libertadora, como San Martín, Bolívar, Belgrano, Moreno, nacen en esta época, nacen, pero todavía no van a Sí. desarrollar sus actividades. Se desarrolla todo lo que es la ilustración, o sea, todo lo que es la lógica, el enciclopedismo, todo lo que es el empirismo, o sea, yo creo en algo cuando lo veo, no me pueden decir que esto es así por una imaginación o una teoría. Las ciencias sociales y una serie de avances tecnológicos, la máquina de vapor, un montón de inventos hay en esta época. O sea que todo esto tiene que ver con Acuario. Y yo pensaba en una cosa que es que a mí me da la sensación, y lo planteo por lo que va a venir, que la época esta fue una época de que se preparaban grandes situaciones, porque por ejemplo, toda la época de las grandes revoluciones fue con Plutón en Piscis. De hecho la Argentina y todos los países sudamericanos tienen a Plutón en el signo de Piscis. Entonces yo estaba pensando, quizás esta es una época, no sé si la palabra es gestación, pero de preparación. Sí. No sé si la tenemos que ver como una época donde van a existir cosas, sino donde van a ir existiendo cambios o nuevas orientaciones que nos van a llevar a no sé qué, Mm, con Plutón nuevamente en Piscis. claro. Sea, como Sí. esta cuestión de lo acuariano de proyectar, ¿no? De el tener esa visión sin necesariamente dar esos comienzos, ¿no? Como esa preparación. De estar Ay, por eso, mirando al de futuro. estar Claro, mirando al futuro. exacto. Bueno, está recorriendo los últimos grados del zodíaco, los últimos signos del zodíaco. Plutón ahora va a pasar a Acuario, Saturno y Neptuno están en Piscis y prontamente ya van a entrar en Aries. O sea, Acuario, Piscis, en el último recorrido, en la última etapa del zodíaco. También entendiendo eh, el zodíaco como como un camino, ¿no? Un camino con instancias. Cada signo es una instancia. Entonces, tanto a nivel personal como a nivel macro, a nivel colectivo, son instancias en la evolución colectiva que llevan, o sea, procesos largos que quizás ni nosotros veamos. Y hacia dónde vamos? O sea, porque parecía que vamos hacia una consumación y la duda es, ¿qué es lo que comienza después? Por lo menos lo que a mí se me plantea como duda, ¿no es cierto? Sí, y Porque también qué será lo que termine, ¿no? ¿qué será lo que Porque termine? con Piscis hay un final. Mm, eh, sí es como que eso, empezamos a percibir o visibilizar qué será lo que se viene sin tenerlo conscientemente, como esto de abrir caminos, de abrir puertas nuevas, ¿no? Pero algo se va a finalizar, hay algo que se va a consumar, ¿no? Entonces también nos estamos preparando para un cierre, nos estamos preparando para culminar un proceso de muchísimos años. sí. De hecho, el hecho de que Saturno, Urano, Neptuno y Plutón hayan pasado por Capricornio, a uno le suena a una disolución de formas, digamos, más, y más todavía con Plutón. Y bueno, ¿qué es lo que, como dice Sofi, ¿no? ¿Qué es lo que se estará disolviendo, ¿no? O mejor dicho, sí, sabemos, muchas cosas las vemos. Sí. Sí, y la sensación también me da con estos tránsitos de Saturno. Creo que ya viene un poco,
desde el 2020 con la triple conjunción en Capricornio y ese quiebre que también hubo, y lo que hemos vivido como humanidad, y ahora más fuerte lo siento por lo menos a nivel, en el pequeño microcosmos que uno tiene, la sensación en estos momentos más piscianos de no se ve nada más allá. Esto de uno no puede ver un horizonte, no porque no exista, o quizás aún todavía no existe esta cosa pisciana de se está disolviendo, se está desarmando algo. Entonces las sensaciones de que uno quiere mirar para adelante y no hay nada. Entonces eso creo que obviamente genera emocionalmente en nosotros, en muchas cosas, dispara muchas cosas esa sensación de tanta incertidumbre y de tanta, sí, de tanta incertidumbre en relación al querer, porque somos seres que estamos todo el tiempo pulsados por el ansia, por la búsqueda, por la conquista, por el objetivo, por el logro, y las sensaciones de que a veces uno quiere mirar como más para adelante y no hay. Sí, y yo estaba pensando que hay cosas que se nos están ya presentando, porque por ejemplo, en este momento ya el eje de los nodos nos está poniendo en Aries Libra, entonces, bueno, hay algo de ese comenzar ciego en algo que pareciera que se nos está presentando. Sí. Ya arranca, sí. Y bueno, y la entrada de Saturno y Neptuno después en Aries, Sí. ¿no? Que quizás no vemos nada, pero algo va a volver a comenzar o algo inicia un nuevo ciclo, una nueva forma, ¿no? Saturno va a querer dar forma, eh, Neptuno va a querer como también que trascendamos un poco esa forma. Eh, entonces va a ser como muy, muy interesante. Sí. Sí. De hecho, Saturno y Neptuno entran juntos en Aries, creo. Sí, entran principios de 2025. Sí. Voy a honrar al Dios de vuelta. El 0 de Aries, no, 20 del 2 del 26. Ah, Todavía falta un poquitito. Creo que hacen antes una conjunción en Piscis. porque el ciclo de ellos ¿cuándo empieza? Puede ser que Sí. hagan una conjunción en Piscis y después Hacen una conjunción en Piscis. y después entran en Aries, seguro, en 2026. Claro, hacen una conjunción en el 26 de Piscis Ah, y después la hacen entran, claro. y después entran a Aries. Sí, Bueno, Saturno lo viene persiguiendo a Neptuno. sí. Claro, Saturno está ahí, está yendo hacia Neptuno, hacia el dios de los océanos. Sí, están ahí, como que porque se acercan, no llegan, casi llegan, en el Casi 2025 casi llegan, casi se da la conjunción. Los dos entran en el signo de Aries, pero no se da el inicio del ciclo oficial todavía de ellos. Esa retrogradación, Y quizás ahí se da el... Sí, hacen una retrogradación, vuelven a Piscis. sí. Claro, en realidad me parece que el ciclo se da en febrero del 2026, pero en cero de Aries. Vuelven los dos a Piscis, pero no sé si se llegan a conjuntar. Ujú. No, por eso el de que yo te decía era el que yo había encontrado, el de 0 Sí. de Aries. Sí, Es muy llamativo que se dé en el 0, ¿no es el cierto? cero de Sí, Aries. también. Sí. Es muy llamativo que comience un ciclo en 0, ¿no es Y cierto? además es un ciclo, Saturno-Neptuno son un ciclo que se da cada 35 años más o menos. Sí, Creo, el último fue en el 90, Saturno-Neptuno en Capricornio. en Capricornio, Claro. sí. Yo, Saturno-Neptuno fue
a fines del 89, que fue cuando cayó todo el bloque del este. Digamos, primero fueron Saturno-Urano en el 88 y después en el 89, hacia el 90, fue Saturno-Neptuno. Claro. Entonces también creo que esto, ¿no? Como también si nos ponemos a pensar en Saturno-Neptuno, Saturno está atrás de Neptuno, entonces ellos están cerrando un ciclo que comenzó hace 35 años o que comenzó entre el 89 y 90. Y llama la atención una O cosa. sea, como para pensar, perdón, Mari, como Sí. para pensar que también hay algo que se está cerrando de lo que se activó, de lo que se emprendió, de lo que se inició en ese momento, en los 90. A eso iba. A eso iba. Saturno-Neptuno es un ciclo que desde lo mundano tiene que ver con la igualdad y por ende tiene que ver con las ideologías que son menos capitalistas, llamémosle. Y en ese momento lo que se abrió fue el bloque del este y medio paradójicamente era como que parecía que el capitalismo había tomado la iniciativa. Ahora la pregunta es, 30 y pico de años después, ¿qué va a pasar ahora? Claro. Porque hay dos ciclos que están como contrapuestos. Júpiter-Urano es un ciclo muy capitalista, muy que tiene que ver mucho con con el tema de los recursos, con el tema de la libre empresa, con todo ese tema que Urano en realidad para lo mundano es la empresa o la actitud personalizada. Y tiene más que ver con ese tipo de actitudes o ideologías. Y Neptuno-Saturno tiene que ver mucho más con lo opuesto, entonces van a estar los dos, de alguna manera va a haber actuado primero uno en el signo de Tauro, signo bien concreto, digamos, ahora en el 2024 se juntan, Claro. y después atrás viene el otro, entonces la pregunta es cómo va a evolucionar eso a nivel global, digamos, Sí, porque son dos cosas contrapuestas. sí. Y ellos se juntaron en Capricornio en el 90. O sea, la conjunción Saturno-Urano y después Saturno-Neptuno se dio todo en Capricornio. Claro, es la cadenita Es esa la cadenita de los 90. exactamente, que la vemos en las cartas natales de todos los que están teniendo 30 y pico de años. Claro. Y en el 2020 fue la triple conjunción en Capricornio, como que ahí es, pensando también como que hay, creo que si uno justamente lo piensa como, cuando lo pensamos en astrología genetlíaca, en astrología individual, uno dice, bueno, veo un punto de la carta y después cuando pasa un tránsito activa ese punto. Creo que cuando lo pensamos en una astrología más global, más general, eh, tenemos que irnos como a un tiempo un poquito mayor y decir, bueno, en su momento estaban la triple conjunción en Capricornio, se activa algo que después en el 2020, cuando se da perdón, en el 90, cuando se da la conjunción de Saturno, Urano, Neptuno, hay un ciclo que se inicia, hay una semilla que empieza como a germinar y a desarrollarse, y cuando llegamos al 2020, la triple conjunción en el grado, en el Capricornio, activa algo también de eso de los 90. Entonces, y ahora la conjunción que se va a dar entre Saturno y Neptuno va a ser en el signo de Aries, que es otro signo cardinal también. Exacto. Exacto. Y una cosa que a mí me llamaba la atención la otra vez, porque estaba en un grupo y se estaba tratando el tema de la gente que emigra. Nosotros estamos teniendo muchos casos en nuestro país y gente muy allegada que ha emigrado o que está emigrando, y especialmente los jóvenes. Pero todo en el mundo se está dando. Y casualmente es esa generación que lleva en su cuerpo la triple conjunción Saturno, Urano, Neptuno, y que en un punto disuelve fronteras, disuelve Capricornio, disuelve mandatos, gente que no le interesa mucho el arraigo, digamos, y está bien, o sea, es su generación,
su energía, por así decirlo, y bueno, esa gente es la gente que va a empezar a tener puestos de importancia ahora entre los 30, 40 años. Bueno, ¿cuál va a ser el proyecto de esas personas? Porque no es un proyecto de arraigo, es un proyecto, si querés, más globalizado, y quizás Saturno-Neptuno esté más a favor de un proyecto globalizado. Sí, claro. Sí, No sé, son cosas que se me ocurren, ¿eh? sí, Por ahí Sí. después no es nada así. sí, 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 No, pero te sí. lleva a pensar, ¿no? Como esto de nuevas estructuras o nuevas formas de sostener y construir desde una visión por ahí más neptuniana, Mm, ¿no? Pensándolo desde la triple conjunción que se dio Urano-Neptuno, que Urano, si bien no disuelve, también como que busca esa reforma, eso distinto, ese salir de lo que se venía sosteniendo para llevar a un lugar totalmente diferente. Y pensándolo en la entrada de Neptuno y Saturno en Aries, que de vuelta está empezar a construir estructuras desde un lugar muy distinto, sí, ¿no? Como esta cosa más, como decía Mari, sin fronteras, sin límites, sin este borde totalmente determinado, definido, como una cosa más universal, unida, mezclada. Y en principio, tomándole tema de Aries y tomando el tema del no arraigo, bueno, también es decir, ¿cómo van a ser las nuevas pautas? ¿Cómo van a ser claro. a qué vamos a referir los puntos de referencia? No lo sabemos. ¿A qué esta generación, qué puntos de referencia va a tener? Y es la generación que va a tener a su mando el siglo XXI, ¿no? Mm, sí, claro. Y además también pensar como que tampoco en Aries, ¿no? Es que en Aries empieza algo nuevo como si fuese nuevo, ¿no? O sea, ya está. Claro. Y además como, bueno, como no pensar que ahora porque estamos como transitando este Saturno-Neptuno en Piscis, este Plutón en Acuario, es que, bueno, se termina ahora y bueno, ya después arranca lo nuevo, ¿no? Como si fuese, Como cuando si se... fuesen bloques. Como si fuesen bloques, claro, no, no son bloques en realidad, porque además también en Aries es la pulsión del comienzo, pero no hay nada formado. Lo que se forma con todo el recorrido por todas las instancias del zodíaco. Ahí se va formando y después se va deformando en la última etapa del zodíaco para volver a formarse de nuevo. Entonces, es algo que se va como desarrollando tiempo a tiempo, ¿no? Mientras esos planetas van recorriendo todos los signos. Ujú, ujú. Es así. Sí, Bueno, gran incertidumbre. gran incertidumbre. Seguimos con la incertidumbre. Sí, Incertidumbre uraniana. Pero es sí, bueno tener una idea de que uno está con una incertidumbre, porque, por ejemplo, yo, y esto no quiere decir, digamos, que no tengamos que confiar en lo que vemos, ¿no? Pero yo he escuchado tantas cosas cuando fue la triple conjunción en la pandemia, y más o menos como que se venía ya un mundo predefinido, premoldeado, y me da la sensación que es mucho más, eh, no sé, está mucho mejor aceptar que no tenemos mucha idea de lo que se viene, que creo, podemos tomar datos como tomamos recién, que sabemos que quizás es una etapa de preparación, digamos, pero no tenemos mucho de dónde agarrarnos. sí, sí, creo, y eso me parece que también es lo que nos permite poder como desarrollar, ahí sí honrando un poco más como a, a Piscis, a desarrollar más esta posición o esta, sí, esta posición como de
de aceptación, ¿no? Y de entrega, que eso no significa desde la inmolación, sino como desde un lugar de, bueno, esto está bien que no sepamos a dónde vamos. Exacto. Y está bien que no tengamos ahora claro los Por nortes lo a menos seguir. este es el tiempo. Este es el tiempo para eso. Y creo que también cuando uno como se abre más justamente desde esta sensación muchísimo más pisciana, de no tanta dirección, donde Sagitario y Capricornio medio que ahora brillan por su ausencia, en esta sensación que tienen de mayor claridad en misión, en visión. Creo que lo lindo de eso es que se abren cosas que son inimaginables cuando uno está muy enfocado en algo. Esa visión sagitariana capricorniana de el punto, el objetivo, el foco, la visión, te resta de un montón de otras cosas. Hay momentos para todo, ¿no? Como que la astrología nos muestra que hay momentos para todo. Hay momentos para Sagitario, hay momentos para Capricornio y bueno, ahora hay momentos para Piscis. Y creo que cuando uno logra empezar a aceptar más de eso, se abren muchos otros caminos que no los hubiésemos visto si estábamos solo mirando para un lugar. Por lo menos aceptarlo y saber que es el momento que estamos viviendo. Sí, sí. Bueno, Yo no sé si hay gente que tenga preguntas, comentarios. Todavía no, dice vale. bueno, Pero bueno, a la profe no le cuesta tanto como es pisciana aceptar el momento pisciano. no te creas, vale, no te creas. Me lleva Acá trabajo. nosotras dos tenemos más tierra, Tierra. por ahí nos cuesta más. Estoy entre medio de Tauro y Virgo. Sí, igual creo que a todos, o sea, Sí, sí. a mi Saturno le cuesta, a mi Saturno le cuesta. Pero bueno, no sé si la gente que nos está escuchando tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que le gustaría que... Un saludo, que si nos quieren saludar, estamos súper bienvenidos. Que quiera hacernos, obviamente que puede escribirnos. Vale está leyendo todos los chats, así que cualquier cosa ella nos comenta, nos informa. Bien, muy bien. Nos dice que pasaron 40 minutos. Tenemos que ir redondeando el tema. Para bueno, la idea un poco de este primer encuentro es, justo nos toca el timbre. No esperamos visitas. En realidad el timbre es la alarma de decir pasemos a otro tema. Seguro. Al último, un poco la propuesta era hablar de tanto de estos tiempos planetarios que estamos viviendo, poder mirarlos desde otro lugar y también, dado que es lo que un poco ya esto nos da pie a este segundo tópico que habíamos propuesto, la práctica astrológica en la actualidad, ¿no? Son ya el estar hablando de astrología y el estar justamente abriendo abriendo a lo que nos informa la astrología, a la capacidad de desarrollar una cosmovisión mayor, creo que es también, bueno, cómo se está practicando o qué es lo que está pasando hoy con este boom de la astrología que está buenísimo y que me parece que está bueno también como poder hablarlo, sobre todo en estos tiempos piscianos, siendo pisciana igual, a veces creo que está bueno cuando algo como tiene un boom, que el orden, ¿no? O sea, Maat, vamos a decir, honrar a Maat como para este borde o para este orden y un poco también nosotros podemos compartir ahora opiniones, observaciones de lo que nos parece, de lo que creemos nosotros desde nuestra práctica astrológica. Entonces también es un poco como ver, bueno, qué opinan también las chicas que son astrólogas profesionales, dedicadas hace bastante a la consultoría, a la docencia. ¿Cómo ven ustedes, chicas, la práctica astrológica actual, ¿no?
Eh, es una pregunta o es algo que uno reflexiona y, y que te lleva a hacer como tanto una autoobservación como observar un poco lo que sucede. Esto de que sea, como vos decís, estamos en un boom de la astrología y hay muchísimo de todo, ¿no? Es como que en algún momento antes no abundaba tanto la información y uno para estudiar tenía que hacerse como el lugarcito o buscar o estas recomendaciones, ¿viste? De quién conoces, de qué libro. Hoy hay como mucho de todo y por un lugar, digamos, por un lado hay algo que me parece que está bueno como es el acceso a la información, ¿no? Como el acceso a este conocimiento, esta herramienta eh, que por suerte se ha visibilizado mucho más y que nosotros desde el lugar que la practicamos decimos, está buenísimo porque que llegue a otras personas que la puedan tomar, ¿no? Para esto del uso personal, del autoconocimiento de entender esto desde una perspectiva mucho más amplia, qué es lo que vivimos, cómo lo vivimos, para qué lo vivimos, está buenísimo. Pero por otro lado, esto de que hay mucho de todo, a veces también hay como una desinformación enorme eh, que, que nada, que desborda un poco, ¿no? Como esto que termina siendo como demasiado de todo y esto de la fuente ya no se puede corroborar y el de dónde viene y quién escribió este libro o qué se compartió para allá. Hoy todo el mundo quizás tiene como una leve opinión o una breve opinión sin saber, entonces también es como esa delgada línea entre lo que está ocupado de que haya conocimiento y que se promueva la astrología a esto de decir, pero ¿qué estamos promoviendo? Claro. ¿No? Exacto. ¿Qué es lo que se está divulgando? O qué es lo que se está dando a toda la gente, ¿no? A mí me parece que es muy atinado, digamos, esa como primera eh, observación y yo lo que noto es, en principio, como dos vertientes, o sea, lo noto como astróloga y también como docente. Hay gente que quiere acercarse a la astrología como un método de autoconocimiento, muy válido, pero que no le interesa, por ejemplo, ejercer una actividad de consultoría o incluso una actividad de profundizar en el conocimiento. Le interesa autoconocerse, de repente descubre que con eso puede quizás acercarse a lo que le pasa a otras personas y no le interesa mucho más. Y hay otras personas que se acercan y descubren un universo de conocimiento que le interesa mucho más profundizar. Ese universo de conocimiento existe desde los albores de la humanidad. Si uno lo va a buscar, existe desde muy atrás y tiene mucho apoyo de mucha gente que escribió, de mucha gente que investigó y de mucha gente que observó, que es un poco lo que vos decís, Sofi. ¿Qué leemos? ¿Qué buscamos? ¿Cómo filtramos? ¿No es cierto? Y ahí es donde yo pienso que los astrólogos quizá nos tendríamos que poner un poquito más sutiles en ver quién ejerce la docencia y la astrología de una manera como más formal, ¿no es cierto? Y empezar a apuntar un poquito a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Sí, porque creo que también que haya, o sea, es una formación, ¿no? O sea, como cualquier formación en cualquier Exacto, ámbito, exacto. eh, que haya libre acceso a la información no significa que no haya una formación detrás para poder tener acceso o poder comprender todo eso que se está informando, ¿no? Em, eh, a veces creo que como la información está tan cerca y como dice Sofía, es tan libre, está tan en libre circulación, las personas que se acercan a por ahí querer saber cómo es eso,
vienen por ahí como una idea de que eso tendría que ser sencillo, ¿no? Como que tendría que ser algo fácil y algo corto, como también el tiempo es muy relativo para cada uno. Para mí 3 años puede ser corto y para alguien 3 años puede ser muy largo, como que el tiempo es relativo. Pero yo siempre digo, a ver, un médico tiene un tiempo de formación, un astrólogo es lo mismo. Que yo lea información en todos los medios que hay de medicina, no significa que quiera ejercer la medicina en 3 meses. Bueno, apunto a eso cuando hay dos cosas. A mí a veces me parece, y a veces no sé la experiencia de ustedes, pero la experiencia mía como en la consultoría es que la gente se sorprende de que haya un trabajo detrás. O sea, yo siempre digo en broma que la gente es como que creyera, cuando vos le das un turno y le decís te tengo que ver tal día, qué sé yo, que la gente creyera que uno pasa como la mano arriba de la carta y absorbe como una información intuitiva. Y mucha de la gente que se acerca para aprender me da la sensación que tiene la misma percepción. Y me parece que el punto está en lo que dice Romina, darle la pauta de la seriedad del conocimiento que está atrás de la astrología. Mucha gente lo descubre sola porque hay gente que ya en un determinado momento dice, ay no, yo esto ya no puedo seguir porque ya no puedo abarcar, ya no puedo, no entiendo, no entiendo. El famoso no entiendo. Entonces, y yo les digo, qué suerte que no entendés, qué suerte, qué bueno. Fue lo que me dijo mi profesor y yo me puse recontento, o sea, yo me puse re mal y él se puso recontento. O sea, qué suerte que no entendés, porque eso te va a llevar, a profundizar. Y, por ejemplo, otra cosa es los alumnos que te traen bibliografía, te dicen, a mí me interesa saber más de este tema o profundizar más en lo clásico, darse cuenta que existe lo clásico. Sí, sí. Esto que decís, Mari, del no entiendo es tan importante, darle lugar a ese no entiendo, ¿no? Sí. Porque tenemos que siempre recordar que la astrología es un lenguaje simbólico y opera, yo digo, opera otra parte de nuestro cerebro. Uno estudia desde Mercurio, pero después ese Mercurio tiene que abrir las puertas a otras dimensiones. Y ahí es donde eso lleva un tiempo y un proceso en que se vaya activando, que eso que por ahí en un momento era un signo, porque lo estaba definiendo, Aries es esto, Tauro es esto, Marte es esto, pasa a ser un símbolo, o sea que me empiece a hablar el símbolo. Y eso es un proceso, o sea, como que en el proceso de aprendizaje de astrología hay otro proceso adentro. Y no todas las personas llegamos igual al símbolo. Exacto. O sea, los que llegamos, algunos llegamos por un camino, otros llegamos por otro, digamos. Sí. Pero en total requiere tiempo. Y requiere hacer el camino. Requiere hacer el camino, que es el zodíaco. Un proceso, ¿no? Esto de, bueno, estudio y lo entiendo de una manera y después voy estudiando otros temas, veo otras cosas y me cae otra ficha de poder entenderlo desde otro lugar. Y pasa un tiempo y sigo leyendo y tengo otro tipo de experiencias y le puedo dar todavía otra vuelta más, ¿no? Creo que eso es como que hoy en día esto bueno, Aries es esto, Tauro es esto, y decir, esta definición le quita un poco de la complejidad y de la profundidad que en realidad tiene la astrología. Totalmente. Que en realidad también tiene el ser humano, ¿no? Como somos mucho más complejos que definirnos de alguna manera. Ahí está. Totalmente eso. Y saber que eso que estamos viendo tiene muchas más cosas detrás, como dijo Sofi, creo que yo no le agregaría más nada porque ahí Sofi lo cerró perfecto. Lo que vemos hay mucho más detrás de lo que estamos viendo o definiendo. Vale nos dice que hay preguntas sobre eclipses en general, como que, bueno, sí, es como... Nos mandan saludos, sí, a todas. Gracias. Muchas gracias por los saludos. Y bueno, por un lado nos preguntan sobre los tránsitos a nivel personal. Sabemos que como son personales, depende mucho de nuestra carta natal.
Entonces, bueno, no se podría aplicar, sí a nivel generacional como lo estuvimos trabajando, ¿sí? Si pertenecemos o tenemos una edad aproximada a los 30, bueno, van a aparecer estas cosas y van a resonar con nosotros. Con respecto a los eclipses, nos preguntan qué nos mueven los eclipses, de manera general. Bueno, em, Venimos de un eclipse fuerte, creo, ¿no? Para bueno, todos. nosotros ahora estamos, Sobrevivimos porque estamos acá. sí, O sea, sí, hace un montón, dice, vale, sí, sí. sí. Ah, sí, a mí se me cortó todas las redes con el eclipse el otro día, que todo el mundo me había dicho que era un eclipse de Morondanga. Entonces, Yo pensaba que era un eclipse de Morondanga. Dije, bueno, es un eclipse más, pero no. No no. fue un eclipse más. Bueno, vamos a una breve introducción para la gente. Ujú. Los eclipses son lunaciones, o sea, son o lunas llenas o lunas nuevas, pero que se dan en un punto determinado del zodíaco donde el Sol y la Luna están con sus órbitas muy en contacto, lo que nosotros llamamos los nodos de la Luna. Los nodos de la Luna son puntos de contacto entre la órbita del Sol y la órbita de la Luna. Cuando esos puntos están muy cerca del Sol o de la Luna, en ese momento se dan eclipses. En este momento los nodos de la Luna están en el eje Aries-Libra, por ende los eclipses se van a dar cuando el Sol esté en Aries o cuando el Sol esté en Libra, que fue lo que sucedió este año. Recientemente tuvimos dos, un eclipse de Sol y un eclipse de Luna. Entonces, en los días 14 y 28 de octubre. Nosotros pensábamos, traduciendo al público, al amable público, que el de Sol iba a ser el tremendo y el que movió todo fue el de Luna, que creíamos, le pusimos el pobre nombre de Morondanga. Entonces, ¿qué pasa con el eclipse? Hay varias interpretaciones, desde la más remota antigüedad a la gente mirando el cielo le asustaba mucho que desapareciera el astro, que desapareciera la luminaria, que el sol se fuera, se apagara, o que la luna se pusiera roja. Eso le asustaba mucho a la gente. Entonces siempre se pensó, se evaluó que eran hechos funestos y como principio se dieron como que eran hechos funestos. De hecho, hay una historia que dice que Colón cuando llega a América se supone que quizá tenía algún astrólogo que le daba letra porque él sabía que iba a haber un eclipse y asustó a los nativos con eso. Pensemos que en esa época la única gente que se enteraba que había un eclipse era la gente que lo veía. Nosotros, por ejemplo, esta vez casi no lo vimos el eclipse de luna, pero lo sentimos. Pero si hubiera sido en el año, no sé, 800, 1000, solamente la gente que hacía cálculos y era astrólogo sabía que había en algún lado un eclipse, pero si a nosotros no nos pegaba, no nos enterábamos. Hoy en día hay una universalización del conocimiento y de los vínculos entre todo el mundo, donde todos sabemos que hay un eclipse, ¿no es cierto? Entonces, ya de por sí es distinta la interpretación. El eclipse indica que hay algo que se oculta, que hay algo que se oscurece, o que hay algo que sufre un tema parcial de oscurecimiento. En el caso del Sol es el tema de la conciencia, de nuestra conciencia, y en el caso de la Luna es el tema de nuestra parte emocional. Y a su vez nos va a influenciar, sí o no, depende de nuestra carta natal. Entonces, hay gente que te viene a contar que el eclipse le pegó muy fuerte y si nosotros miramos su carta y sabemos dónde se dio el eclipse, de hecho una consultante mía ayer me lo contó textual y tenía planetas en ese eje. Si Tauro-Escorpio. Tauro Que fue este Escorpio. último. Claro, tenía Neptuno en 4 de Escorpio y se sentía como que le habían quitado toda la energía.
Tenía ese Neptuno que había sufrido la sensación de ocultamiento que da el eclipse. Si nosotros no tenemos ningún planeta en ese eje, por eso lo tenemos que saber eso, puede que el eclipse nos pase sin pena ni gloria y digamos que la astrología no existe, que el astrólogo no existe, que el eclipse tampoco, digamos. Pero de hecho es que tenemos que tener algún factor de nuestra carta funcionando en el eje del eclipse para que ese eclipse nos influencie en algo. Y básicamente va a influenciar en eso. Si hay algún planeta que está pegadito al sol o a la luna en el cielo en el momento del eclipse, también ese planeta es dueño del eclipse y va a tener que ver con qué pasa, qué mueve ese eclipse a nivel mundano. Digamos, por ejemplo, si está pegado Mercurio, Júpiter o Marte o quien sea, pegado a las luminarias en el cielo, no en nuestra carta, en el momento del eclipse, ese planeta a nivel global nos va a estar influenciando, porque se va a estar eclipsando también. Pero básicamente es un momento donde las energías no están claras. Las energías pueden bajar o nosotros podemos sentir confusión. Este eclipse yo creía que iba a ser de Morondanga. Sonamos, metí una frase y ya está. Porque no se daba en conjunción, creo que con ningún planeta. Exacto. Entonces, al no tomar en el cielo al no darse cerca de ningún planeta, dijo, bueno, es un eclipse lunar, punto. Pero la verdad es que la sensación, creo que independientemente, porque charlando con alumnos, que obviamente uno va tanteando cómo estuvieron después del eclipse, hay gente que le ha caído sobre el sol o sobre la luna, y otros que por ahí no les ha caído, a mí no me ha tocado particularmente ningún punto, pero sí hay algo, me parece, igual a nivel general que se sintió, ¿no? O sea, más allá de lo particular que toca, como dice Mari, algún planeta de la carta, hay algo a nivel colectivo que se sintió mucho más intenso que más allá de lo personal, ¿no? Era un eclipse que se dio muy cerca de Marte en el cielo. Marte estaba en el cielo bastante cerca del eclipse, porque Marte está transcurriendo por los primeros grados de Escorpio. Claro. Y entonces puede ser que esa sensación que se dio a nivel global, por eso yo contaba lo de cuando un planeta está cerca del eje del eclipse, aunque no esté en nuestra carta. Claro. Y hay algo, me parece que también es el último eclipse que se dio en el eje Tauro-Escorpio, ¿no? Y como esta luna llena de cierre, de alguna manera, de algo que venimos trabajando o laburando desde que los nodos entraron en Tauro-Escorpio. Quizás también fue como esa culminación de la luna llena, de un proceso que, bueno, sí, es mucho más inconsciente y por eso también llega de este lugar de no saber de dónde viene este malestar, esta sensibilidad, esta falta de energía, pero que venimos laburando, ¿no? De alguna manera. Claro, porque estábamos hablando de dónde están los ejes, pero en este caso, por ejemplo, a pesar de que estaba tomando el eje Aries-Libra, el eclipse se dio como que retrocedió, digamos, porque los eclipses van en el sentido distinto, van en sentido antisodiacal, llamémosle, o sea, van en sentido, como nosotros diríamos, retrógrado. Los nodos. Claro, los nodos y los eclipses también, los nodos, claro. O sea, van, por ejemplo, Géminis, Tauro, Aries. Nosotros veníamos con eclipses en Tauro, Escorpio, porque el nodo estaba en Tauro, Escorpio, y ahora el nodo pasó a Aries, Libra, y supuestamente los eclipses se dan en Aries, Libra. Este se dio en Tauro, Escorpio, como dice ella, todavía como un coletazo. Sí, como un coletazo, así lo sentimos. Fue el último coletazo del año, ¿no? Como decir, bueno, acá tenemos con el último eclipse del año en el eje Tauro-Escorpio como el coletazo. Sí, como también esa zona Tauro-Escorpio de nuestra carta natal, ¿no? Sí, también eso. Más allá de los planetas, donde la zona donde tenemos Tauro-Escorpio. Que estuvimos viendo los eclipses ahí y también cada uno quizás a nivel personal estuvimos
ahí terminando de darle una vueltita a algún tema. Y por otro lado, sin entrar obviamente en los detalles, pero a ver, yo creo que no es lo mismo, y ahí entramos también en el contexto social, cultural del lugar en donde estamos, distinto quizás, creo que, porque cuando uno también analiza astrología, hay muchos factores que uno tiene en cuenta, ¿no? El eclipse se dio para todo el planeta, en cada país se vive distinto por el contexto también que hay. O sea, tenemos Sí. el personal, tenemos el social y tenemos el colectivo. Exacto. Entonces, también es, obviamente que creo que es muy importante tener en cuenta el contexto social nuestro, distinto por ahí en otros países, en otros lugares, aunque el eclipse es para todo el planeta. Sí. Sí, y bueno, comentando un poquito lo que dice Sofi, cuando nosotros vemos un eje, que es el eje de los nodos, en el cual se están dando los eclipses, el eje tiene una temática. Entonces, el eje Tauro-Escorpio tenía una temática determinada que tenía que ver con determinados factores de nuestra carta, con factores bastante corporales, digamos, muy pasibles de sentirse en el cuerpo, con factores que tienen mucho que ver con la posesividad o la no posesividad, con el hecho del son especialmente Escorpio, signos intensos, digamos. En cambio, cuando ahora cambia la temática Aries-Libra, la temática Aries-Libra es otra cosa, tiende a ver cómo nosotros hacemos las cosas con nuestra independencia o cómo nos vinculamos, cómo manejamos nuestros vínculos o cómo manejamos nuestra iniciativa, digamos, y esos van a ser factores que van a estar en danza en este año y medio en el cual hasta principios de 2025 los ejes van a estar en Aries Libra y el año que viene todos los eclipses se van a dar en Aries Libra. Bien. Nos estamos preparando para la entrada de Saturno y Neptuno en Aries. Claro, con los eclipses. Totalmente. Nos estamos preparando. Totalmente. Sí, sí. Leonel pregunta. Leonel, ¿qué Leonel? Puede Sí. sonar. Se ve conjunta a Júpiter, al Júpiter de Argentina. Esta es astrología mundana. Sí. ¿Sí? Si el eclipse se dio conjunto a el Júpiter de Argentina, la ubicación de Júpiter que está en casa 1. Claro, Júpiter de Argentina está en grado 0 de Escorpio y la luna del eclipse estuvo muy cerca, 3 o 4 grados de ahí. Así que podemos decir que sí. Podemos decir que sí. Y la luna, recordemos que en mundana es el pueblo. Claro. De votaciones acá también. Exactamente. Y las confusiones o las ideas o el ver claro o no ver claro que nos puede estar pasando con respecto a eso. Y Júpiter es un planeta que en mundana tiene que ver mucho con todo lo que es, bueno, el orden jurídico, las instituciones y todo lo que es formal, ¿no es cierto? Bien. Bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios que nos quieran hacer, podemos ir cerrando el conversatorio del día de hoy. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes escuchando.